Uno tiende a imaginarse que los científicos se pasan el día en el laboratorio y que por su cabeza solo pasan números, teorías y procesos químicos complicados. Pero no es del todo así. Los científicos dependen también del azar, de la intuición y de su creatividad. En este sentido, el proceso creativo de un artista es similar al de un científico. Los artistas también obran con métodos científicos y la investigación sobre la materia, y ambos, de modos distintos, son llevados por la belleza. La música se compone también de partículas y moléculas. Estas interactúan entre sí, generando una nueva forma de vida. En el proceso creativo de la música, incluso en las canciones más simples, los compositores pasan por una instancia de laboratorio. Pero ¿qué sucedería si uno de estos artistas se inspirara en un paradigma científico, o bien en el resultado de un encuentro entre uno de ellos, los artistas, y un científico determinado? Este proyecto pretende generar una obra musical a partir del encuentro entre científicos y músicos, determinados músicos, en este caso músicos populares o digamos conectados con el rock. Puede involucrar lo electrónico, como lo folclórico rockero, como cualquier variante de esta cultura que se llama rock. Como la ciencia creemos que se trata de eso, de estar siempre como investigando, reinvestigando y repreguntándose, me parecía que se podía generar algo muy interesante cuyo final físico o concreto sería una obra hecha por estos artistas en los cuales estoy incluido, a partir de los encuentros, las charlas, los pensamientos, con la influencia de ustedes absolutamente, de alguna manera, proponiendo como nuevas ideas, generando nuevos pensamientos y paradigmas desde los cuales los músicos podamos hacer algo, no necesariamente como una obra terminada, como si fuese una canción o un tema musical cerrado, al contrario, sino quizás como un proyecto artístico, científico, en donde se vea el proceso creativo, donde se vea plasmado cómo está construido el proceso creativo, que siempre tiene mucho que ver con la improvisación y con el azar.
El título Sonoridad Molecular combina dos mundos que en realidad son totalmente compatibles. Uno se refiere obviamente al sonido, a la música o al componente de la música que es el sonido, y el otro es una palabra que en la música no estaría incluida, por lo menos en el lenguaje musical. Tiene que ver también con esto de llegar a las partículas pequeñas de la música y meterse un poco con esa parte más abstracta, y lo que conecta también con esa física o biología de la música, por ejemplo. A mí la propuesta me resulta súper atractiva desde el punto de vista de interactuar gente de distintos ámbitos. Es el desafío ese, que sacar un poco de la cotidianidad del trabajo. Y lo otro, la similaridad que hay en los métodos de trabajo, y aún con lenguajes muy distintos, entre el trabajo de un científico y de un músico. La búsqueda de la belleza, de la armonía, por ejemplo, que en la física teórica está súper presente, y en la música también. Y por el otro lado, la cuestión esa del trabajo. Un colega decía que el trabajo de un científico, la mayor parte del tiempo, son hombres, hora, culo, silla, que es la cantidad de tiempo que hay que pasarse sentado hasta que se te ocurra alguna cosa original o descubrís algo interesante. Y veo que en la música también hay, en el arte en general, hay mucho de eso, de sentarse a trabajar, producir hasta que se te ocurre algo que genera un quiebre, digamos, en lo que estás haciendo. Y esos son los momentos más agradables del trabajo para un científico, me imagino que para un artista también. Lo que yo notaba era, tal vez uno cuando trabaja en ciencia, hay un proceso creativo en lo que uno hace, pero tal vez menos desde lo sinestésico, desde lo sensorial, tal vez, o de lo sentimental. Tal vez es más racional, pero digamos, me parece que son como planos distintos para abordar. Es conocimiento de la realidad. Uno, digamos, en el arte también busca, ¿no? Conocer un poco qué es lo que está ahí afuera, qué es esa experiencia, qué es lo real. Y nosotros también, de alguna manera, desde otra aproximación, tal vez. Pero no me parece que sean incompatibles. Yo creo que hay ahí un espacio de interacción interesante para... O complementario. Exacto. Es como en el título, a mí molecular me daba idea de lo chiquito, ¿no? De lo constituyente, y sonoridad me daba idea de toda la orquesta, o sea, como el resultado, ¿no? Cómo suena, ¿no? El conjunto. Claro, la molécula vibrando. No, claro, pero desde, yo lo pensé así, desde lo chiquito hasta lo conjunto. Porque, digamos, la molécula es la unidad funcional, al menos en biología es la unidad funcional. Y de hecho una de las búsquedas de la física es tratar de encontrar los elementos fundamentales a partir de los cuales entendés el resto de la materia, que son las notas básicas de la música. En eso, cositas, claro, ¿no? Con muy pocas notas vos podés construir toda la música que existe en el planeta. Eso es fabuloso. Si no tenés las partes suficientes, libros viejos, revistas, dichos, discusiones, algún congreso y los pedazos, en experimental no sale la resonancia para que surja la idea funcionando, ¿no? Porque tiene que ser material la idea. Y otra vez ahí tenemos vínculos interesantes entre la música y la ciencia, claro, ¿no? Porque estábamos hablando de la ciencia o de la música, el que ejecuta, el que compone, y tenemos todos los instrumentos, ¿no? Los equipos con los que medimos, los instrumentos con los que se hace música, y entonces ahí también volvemos a tener... Eso es la cosa más hermosa que hay. Bueno, yo tuve situaciones en las que no podía resolver un problema y me fui a llevar a mis hijas a jugar al pelotero y en ese momento me vino la imagen de que era obvio la forma de hacerlo. Y la otra es la charla con otros. Sí. Claro, bueno, la eso charla, también. el trabajo con otros, porque hay momentos en los que uno está solo. Ahí otra vez, creo que coincidimos, lo que le pasa al músico, Sí. cuando uno trabaja en un equipo, Y no con tiene cualquier momentos... otro. Y no con cualquier otro. No, pero aparte no siempre con el mismo otro, ¿no? Tampoco, Depende del trabajo, depende lo que aporta cada uno, y de golpe están los dos hablando y de golpe, ¿viste? Y eso todavía está mejor que cuando, Sí, y es mejor, como lo siento, y es ¿no? mejor con otro que tiene una especialidad mucho más lejana que la tuya. Sí, bueno, Es sí, así. comparto. Sí, Ahora, ese otro también Sí. puede ser parte de tu equipo, ¿no? Claro, a eso me refiero. Sí, Después sí, uno sí, se porque los asocia, trabajos son sí. en equipo. Sí, claro. Entonces hay una cuestión individual de cómo a uno le gusta buscar o por dónde cree que puede estar la mejora de lo que quiere hacer o la creatividad que quiere desarrollar, y cuando te encontrás con el otro que buscó de otra forma, Sí. por otro camino,
es como colisión, ¿no? O sea, vamos por dos vías distintas, acá nunca va a ser, pero de golpe empieza a confluir eso. A partir de la lectura de un libro sobre la inteligencia, el lenguaje y la sensibilidad de las plantas, se me dispararon una serie de interrogantes. Por eso, para sumergirnos en este viaje sensorial, me conecté con Diego Comerci para nuestro primer encuentro creativo. Nací en una familia donde la danza y la música eran muy importantes. Recuerdo las fiestas familiares donde tíos, primas cantaban, bailaban, tocaban instrumentos. Pero yo sabía desde chiquito que me iba a dedicar a los tubos de ensayos y a los matraces. Siempre me atrajo eso. De hecho, uno de los recuerdos más felices que tengo de la infancia es una noche de Reyes donde me regalaron un juego de química y de biología enorme, monumental. Todavía conservo algunas piezas en mi laboratorio actual. Así que supe que me iba a dedicar a eso y entonces me fui a estudiar biología a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde me recibí de biólogo, y después empecé a hacer mi tesis doctoral con Rodolfo Ugalde en la Fundación Campomar en ese momento. Recuerdo que Rodolfo me dijo, bueno, mira, se está creando un proyecto nuevo, que es la Universidad de San Martín, y vamos a crear el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Nos vamos todos para allá. Recuerdo que le pregunté, Rodolfo, ¿qué es la UNSAM? ¿Qué es el IB? Es nada, la verdad no es nada, pero va a ser todo lo que queramos y hagamos que sea. Así que le creí. Y en octubre de 1996 nos mudamos al flamante IB, que era un hangar de chapa en el predio del INTI. Y ahí desarrollé y terminé mi tesis doctoral. Y bueno, y me doctoré bajo la dirección de Rodolfo, por supuesto. Y ahí seguí después desarrollando mis estudios ya como investigador dentro del IB de la UNSAM, estudiando la interacción entre los microbios y las células animales. Siempre tuve, la verdad, que interés en aplicar los conocimientos generados, así que no solo hago investigación básica, hago desarrollo tecnológico y desarrollo de vacunas y diagnósticos de enfermedades infecciosas. Diego, me quedó resonando el tema del envejecimiento de las plantas y más aún el concepto que dejó en mi cabeza como todo un montón de inquietudes. Ahí estaría bueno que introducir el concepto de senescencia, que no es exactamente lo mismo que el proceso de envejecimiento. Senescencia es, digamos, lo podés definir como lo que es la pérdida de capacidades fisiológicas funcionales a lo largo del tiempo. El envejecimiento es el paso del tiempo. Ahora, para nosotros el paso del tiempo va asociado, nosotros humanos, ¿no? Va asociado el paso del tiempo a la pérdida de aptitudes físicas. Porque nosotros somos seres programados de esa manera, pero hay otros seres que no. Hay seres que envejecen y que no entran en proceso de senescencia. Pensá en una secuoya, en esos pinos gigantescos que pueden llegar a vivir 1000 años, y en esas plantas, esos árboles, pasa el tiempo y lo que se observa no es una pérdida de aptitudes físicas, sino que incluso se propone que hay mejoras de aptitudes físicas. O sea que en realidad con el paso del tiempo no está entrando en un proceso de senescencia, está mejorando sus aptitudes físicas y fisiológicas. Y hay muchos organismos en que pasa lo mismo. Por ejemplo, medusas y cierto tipo de esponjas marinas. Así que, digamos, nosotros como animales vertebrados, animales superiores, para nosotros el concepto de senescencia y envejecimiento es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo. Hay organismos que no tienen nada que ver. Ese proceso es absolutamente contrario, digamos.
es difícil definir qué es el individuo, porque en realidad la definición de individuo parte de una definición humana. Aunque después, si querés, discutimos si somos realmente individuos únicos o qué somos. Pero, digamos, en vegetales, sobre todo, eso es muy claro en el césped. El individuo no está claro cuál es. En realidad puede ser un individuo que tiene kilómetros cuadrados de superficie, en realidad. Esos pastitos rizomáticos, ¿viste? Que vos levantás y sale, y es una red, en realidad. Entonces, digamos, el concepto de individuo es complicado ahí de entender, o de hacer el paralelismo con el concepto de individuo que tenemos pensando en el individuo humano. Aunque el individuo humano en realidad tampoco es una unidad, una cosa única, en realidad somos una multitud. Si empezamos a pensar en que en realidad por cada célula de nuestro cuerpo tenés 10, 50 células microbianas viviendo en vos y sobre vos. La primera vez que charlamos con Diego salió el tema de la senescencia, de la muerte, y nos enganchamos con eso. Confieso que es un tema que hace un tiempo me viene rondando. Supongo que debe tener que ver con que estoy por cumplir 50 y bueno, ¿no? De alguna manera te hace repensar algunas cosas, proyectar con otra perspectiva. En ese par de charlas sentí que se generaba un espacio que nos permitía reflexionar desde dos puntos de vista totalmente distintos sobre los grandes temas, ¿no?, de la humanidad. La vida, la muerte, la senescencia, lo trascendente. En el cruce de arte y ciencia se puede reflexionar sobre los grandes misterios universales. Nosotros cuando estamos en el útero materno estamos completamente libres de microbios. Entramos en contacto con este mundo microbiano en el momento en que pasamos por el canal de parto. Y mirá si será importante que hasta, digamos, se está estudiando y se está percibiendo que la manera en que pasamos por ese canal de parto nos va a afectar la forma en que estos microbios empiezan a colonizarnos. No es lo mismo, digamos, nacer por un proceso de cesárea, donde el contacto con la flora microbiana materna es completamente distinto al parto. Y eso, de alguna manera, ese tipo de comunidades de microorganismos que empiezan a interaccionar con nosotros en el momento del parto, nos va a influir desde lo orgánico y probablemente de lo comportamental también a lo largo de la vida. Y eso es un área que se está estudiando un montón ahora, ¿no? Ya no al individuo como un ente aislado, sino en contacto con toda esta comunidad microbiana con la que interactúa permanentemente y cómo se influyen mutuamente. No puedo evitar una pregunta en el medio de esto. Dijiste, en la vida intrauterina estamos exentos de este campo microbiano. Sí. En el parto natural, digamos, hay como un proceso natural de la impregnación de este campo microbiano, y en el parto por cesárea habría una diferencia importante. O sea, saltás al mundo de otra manera. Sin este proceso, lo que podría hacer que genere otro tipo de defensas. Sí, es algo que se está estudiando mucho. Esas hipótesis se están, digamos, contrastando y se está estudiando. Aparentemente sí hay una influencia sobre la manera en que uno viene al mundo y cómo entra en contacto con estos microorganismos y cómo impacta esto después en el desarrollo del individuo. Es interesante. Y los microbios estos deben tener una forma de expresión de sonido, ¿no? Bueno, es como hablábamos antes con las plantas, digamos, la energía, las microcorrientes que todo ser vivo genera
como parte del proceso vital, de alguna manera generan una señal sonora. El tema es si lo podemos percibir o no, pero sí, hay maneras de amplificar eso y poder de alguna manera decir, a ver, ¿cómo sonarían estas comunidades microbianas? Se podrían armar dispositivos que permitan traducir eso. Podríamos hacerlo. La finitud, el envejecimiento y el permanente renacer. En términos generales, ¿cuál sería para vos la definición de la relación entre ciencia y arte? Tanto el arte como la ciencia son expresiones netamente humanas. Vos fíjate, cualquier ser vivo, ¿no? Cualquier animal construye nidos, pueden ser bellos o no, pero eso no es arte. Y por más que haya ciertos patrones en el comportamiento de ciertos animales, eso tampoco son cuestiones, digamos, no es ciencia. Digamos, ciencia y arte es la expresión de sistemas nerviosos muy complejos, altamente evolucionados, es algo netamente humano. Y en ese sentido creo que, digamos, son dos maneras de aproximarse a lo mismo, ¿no? A la búsqueda del conocimiento, de conocer qué es lo que está por fuera de nosotros, lo real, el entorno. Usaste una palabra que yo no la había asociado con la ciencia, que es dos modos de expresión, dijiste, arte y ciencia. O sea que la ciencia es también un modo de expresión. Yo creo que sí, creo que es el modo de expresión de nuestro cerebro, es una manera que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso de conocer el entorno, ¿no? De preguntarse y de expresarse también. En ese sentido creo que hay una convergencia. Y la música puede ser un punto de convergencia, porque es tal vez donde hay más lógica y matemática, ¿no? Dentro de lo que son las expresiones artísticas, en lo que es, digamos, los patrones que siguen las melodías y las armonías. Ahí hay mucha relación numérica, relación matemática. Es un punto bastante de convergencia entre la expresión científica y la expresión artística, me parece, la música.